adopté un perro de la calle, adopté un perro del shelter, del refugio, adoptaste un perro, no importa dónde sea, la cuestión es que lo adoptaste. Ok, tres cosas importantes que debes saber, tres cosas importantes que tenés que tomar en cuenta a la hora de adoptar un perro. Esto va a ser dejando de lado cuestiones médicas, lo que tenés que tener en mente, lo que vas a gastar en el perro, esto, aquello, lo otro, dejando de lado nutrición, salud y todo eso, dejando de lado todo eso. Estas son las tres cosas básicas importantes que debes saber cuando adoptas un perro. Ok, número uno, adoptaste el perro, ya sea que lo adoptaste de un shelter o refugio, ya sea que lo adoptaste que andabas suelto en la calle, lo que sea, antes de meterlo a la casa, número uno, antes de meter ese perro a la casa, lo vas a caminar alrededor de la cuadra, lo vas a caminar 2 cuadras, lo que querrás, alrededor de la manzana, no sé, lo que querrás, pero lo caminas, ¿ok? ¿Por qué? Luego te explico. Número dos, te voy a decir primero las tres cosas. Si no quieres perder tu tiempo sabiendo esta información, vamos rápido. Número 2, ok, aquí viene. Ya lo caminaste y todo. Asegúrate de que tengas un plan de acción en cuanto a reglas en tu casa. En cuanto a reglas dentro de la casa para entrar y salir de la casa. Esa es la número 2. Número 3. Esto te va a parecer lo más loco. Esto te va a parecer lo más... la idea más descabellada que has escuchado, pero aquí te va. Ok. Cuando metas al perro a la casa, ok, después de haber practicado tus reglas y todo eso, lo metes a la casa. Y cuando lo vas a meter a la casa, mira qué interesante esto, pues, mira qué interesante. Cuando vas a meter el perro a la casa, lo llevas con la correa puesta y lo caminas en los lugares que querés que el perro se vaya a estar. Y no lo metes a los cuartos que vos querés que el perro nunca entre a esos cuartos. No lo metes a esos cuartos. Entonces te van a decir, ¿qué clase de locura es esa? Mira, nosotros hemos viajado a muchos lugares, muchas veces. Y déjame decirte algo que nos ha funcionado súper, pero súper bien es, permíteme, es caminar los perros. Y escucha esto, es caminar los perros, ¿dónde está la luz acá? Es caminar nuestros perros alrededor del lugar donde vamos a estar. Por ejemplo, entramos en la casa, rentamos un Airbnb y llegamos a la casa y caminamos los perros por donde queremos que ellos estén, en los cuartos que queremos que ellos entren, en los cuartos que no queremos que ellos entren, no los caminamos. And guess what? ¿Qué crees? El perro no entra a esos cuartos. Porque fueron nuestras reglas, porque saben que no es la casa usual donde están acostumbrados. Entonces no entran, simple y sencillamente no entran a esos cuartos. No van. Así, no te lo vas a creer cuando lo hagas, te vas a quedar sorprendido, pero es la verdad, es lo que funciona, es lo que es, esas son las reglas. Entonces haces eso y vas a ver, wow, qué gran diferencia. No entra, caminas al perro en este cuarto no, en este cuarto sí. Creo que este es un parqueo, sí. Wait in your car 20 minutes. No, este no es. Vamos al siguiente. Caminas al perro por los lugares donde no querés que... Wow. Ando buscando un parqueo. Es un 2 hours parking. 2 hours parking. Violators. Ya, gotcha. Ok, estoy hablando acá con ustedes. Veamos acá. Bam. Ya, siempre me gusta parquearme así pegadito acá, porque listo. Así mismo, vamos a poner luz acá. No entran a esos lugares, ¿ok? Entonces, ya sabes, ya tenés ahí claro. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué lo tenés que caminar antes de meterlo a la casa? ¿Por qué? Porque le vas a drenar toda energía que tenga, buena, mala, lo que sea. Le vas a drenar toda esa energía y vas a crear un bond, una conexión con ese perro. Ah, sí, pero es que yo desde que lo vi y conectamos, sí, señor, sí. Pero esto es diferente, Vas a enseñarle que va a empezar una nueva vida. Y vas a enseñarle que esa nueva vida va a estar ligada a un buen comportamiento, conforme con la caminata. Después, llegas a la casa y tenés un plan de reglas. ¿Cuál es el plan de reglas? Como la caminata estructurada que está en mis videos acá. El plan de reglas sería, llegaste a la casa, ok, te sentás
lo haces que se siente, te sentas acá porque vamos a abrir la puerta, pum, abrir la puerta y luego lo invitas a la casa, invitas al perro a la casa, no lo metes nada más y que suelto y que se vaya, no, esa es la número 2. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque el perro va a entender que de ahora en adelante, como te dije nuevamente, el montón de reglas que hay dentro de la casa se van a respetar y se van a seguir, y con muchísimo gusto ese perro va a estar más que feliz. Porque va a tener un liderazgo. Si caíste en la historia, no es mentira, no estoy diciendo que sea mentira. Si caíste en la historia que te dieron allá en el shelter o en el refugio, donde te dijeron que este perro fue abusado y necesita mucho amor, que es como muchos refugios lo hacen para venderte el perro más rápido, darte el perro más rápido. Entonces, si caíste en eso, está bien, el perro necesita amor, pero también necesita ejercicio y disciplina, necesita reglas. Entonces, si le das todas esas reglas, le vas a dar una vida balanceada, entonces realmente vas a hacer algo bueno por el perro. La gente cree que por rescatar un perro y darle amor, mucho amor, no, o sea, sí, ayuda, pero mucho afecta. Entonces, no, si lo balanceas de esta manera, ejercicio, disciplina y afecto. No, amor, afecto, ejercicio y disciplina un poquito, no es un balance. Ejercicio, disciplina, amor. Si lo balanceas de esa manera, va a ser diferente. Todito va a ser diferente. Entonces, tomarlo en cuenta. No es solo amor. Entonces, por eso mismo te estoy diciendo esto, por eso mismo te estoy aclarando, para que tengas argumentos cuando te digan, pero ¿por qué lo caminas tanto? ¿Pero por qué le pones tantas reglas si es un perro rescatado? Porque ese es el tópico de todos. Cuando llevan el perro a la peluquería, cuando llevan el perro al veterinario, cuando se acercan a conocer a alguien, este es mi perro fulano, es rescatado. Es rescatado significa pueda que te muerda, pueda que te destroce, pueda que sea miedoso. Es miedoso porque no porque le pegamos en la casa, sino porque es rescatado. No, ese es el tópico de todos. Pero no, eso no tiene nada que ver. Eso fue en vida pasada, ahora es una nueva vida. Entonces, para crear esa nueva vida se necesita esto, las reglas. Se necesita que creas un vínculo con el perro y vos. Se necesita de eso. La disciplina, la caminata, el ejercicio, se necesita de eso. Mi agüita no está aquí. Se necesita de eso. Entonces, lo haces así. ¿Y por qué caminarlo con la correa puesta en todos los cuartos de la casa, menos en los que no quiero que entre? Por lo mismo, porque estás poniendo reglas desde ese momento. Y eso, de ahí va a depender cómo se va a comportar el perro, de ahí va a depender una buena vida para el perro, de ahí va a depender cambiarle la vida al perro, de ahí va a depender muchísimas cosas. Y de ahí va a depender hacerte la vida fácil. Sí, de ahí va a depender hacerte la vida fácil, porque no vas a comenzar con problemas de esto, de aquello, que porque se mete a este cuarto, porque orina en este otro, porque rompe las sábanas, porque hace esto, rompe los muebles. No, de ahí va a depender muchas cosas. Hacelo, te lo aconsejo. Y si vas a adoptar, como te digo, perfecto, está bien, gracias por hacerlo, pero asegúrate de hacer esas 3 cosas y vas a ver cómo realmente sí le vas a dar un cambio a tu perro. ¿Ok? Hasta la próxima. Una cosa más. Ayúdame a compartir esta información. Suscríbete para ayudarme a que esto se difunda más. Es bien importante. Muchas personas lo necesitan. Así que ayúdame con esto, ¿ok? Gracias.